Saludos. En este video les voy a hablar sobre el verbo como el regidor de lo que es el análisis oracional. Voy a comenzar con una explicación acerca de las formas verbales, porque los estudiantes tienden a tener la dificultad de no saber reconocer las formas verbales. El verbo, como ese regidor oracional, es la fuente fundamental de nuestra comunicación. Por eso es titulado este video La vida sin verbos, porque es imposible nosotros tener una vida sin verbos. El verbo es el que nos da la potestad de comunicar acciones, procesos y estados. Espero que puedan ver de una manera distinta la gramática, que puedan entender y que puedan ir paso a paso siguiendo estas lecciones para que puedan optimizar su escritura y su manera de comunicación. He puesto en la pizarra el título del video, La vida sin verbos, y es que no puede haber una vida sin verbos. El verbo es la fuente fundamental de lo que es la comunicación humana. Comencemos con lo básico, la definición. El verbo es aquella palabra que presenta acción, proceso o estado. La acción es fácil de identificar. Son palabras que utilizamos para hacer entender nuestras acciones como seres humanos, ¿verdad? Comer, beber, saltar, brincar, soñar. Y obviamente los seres animados también tienen esa misma capacidad de hacer las acciones. Los procesos, podemos pensar, por ejemplo, en el verbo llueve, que presenta un proceso, y el estado, verbo ser o estar. Yo fui, tú eres, nosotros somos. Así que en el aspecto básico, esa es la definición. Sin embargo, se debe tener en consideración que el verbo presenta formas. Puede ser una palabra, puede ser dos palabras o más de dos palabras. Esta es una manera básica de llegar a la idea de identificar las formas verbales. Y les explico. Que el verbo sea una sola palabra es la forma simple del verbo. Que el verbo se componga de dos palabras es la forma compuesta. Y que el verbo sea más de dos palabras es lo que conocemos la frase verbal. La manera simple, una sola palabra. Por ejemplo, comí. Cuando el verbo se presenta en forma compuesta, el verbo presenta una forma del verbo haber y el participio. Esta forma y este verbo que está aquí lo vamos a explicar más adelante, pero estos son ejemplos iniciales. Ha comido. Que sea más de dos palabras, que sea una frase verbal, significa que va a tener una composición en la que puede haber distintas formas. Por ejemplo, voy a comer. Una manera de identificar o de saber la diferencia entre compuesto y frase verbal, que no son lo mismo, ¿verdad? Es que la frase verbal no comienza con el verbo haber. Estas son las tres maneras en las que se puede presentar un verbo. Si yo les doy una oración,
Si yo le doy esta oración, lo primero que usted tiene que saber, inmediatamente yo le doy una oración, es buscar el verbo. Los estudiantes completaron la tarea. Veo que inmediatamente el verbo es esta acción de completar. Y si yo le pregunto a usted en qué forma se encuentra el verbo, usted me dice que está en forma simple, porque es una sola palabra. Por el contrario, si yo encuentro una oración con esta forma verbal, estamos hablando de una forma compuesta, los estudiantes han completado, usted tiene que identificar el verbo en su totalidad y tiene que saber que lo tiene que marcar completo. El verbo allí es han completado. No puede marcar completado únicamente. Y si doy otro ejemplo, como la tercera forma, la frase verbal, van a completar es el verbo. Y usted tiene que marcar entonces todos los componentes del verbo, que es van a completar. El error es que algunas veces me marcan van, otras veces me marcan completar. Sin embargo, van a completar es la forma verbal. Esas composiciones de lo que es la frase verbal y lo que es el verbo compuesto se estudian para que usted lo pueda identificar. Aquí estamos hablando de una manera general que visualmente usted lo puede reconocer. El verbo se puede componer de una palabra, de dos palabras o ser una frase. De esta manera ya usted entiende lo que son las frases verbales, lo que son los verbos compuestos y las formas simples. Usted tiene ya en la mente que el verbo no necesariamente es una sola palabra. Ahora bien, el verbo compuesto tiene una fórmula que al principio se presenta una forma verbal con el verbo haber, una conjugación, y con un participio que lo sigue. Entonces se va a complicar un poco la cuestión, porque empiezan estas palabras que usted desconoce o lo habrá escuchado alguna vez, pero no tiene conciencia de qué son en realidad. Verbo compuesto, forma del verbo haber con el participio. Entonces, tengo que hacer un gran paréntesis para explicarle lo que es el participio. Y es algo bien sencillo. Los verbos pueden presentarse de dos maneras. Una se llaman formas personales del verbo y otras son las formas no personales. Las formas personales, como la misma palabra lo dice, me están dando la información de la persona que hace la acción. Si yo digo el verbo comieron, ¿quiénes fueron los que comieron? Ellos. Así que esta persona es la que hace esta acción. Por eso se llaman verbos personales, porque yo sé la persona que hace la acción. Los verbos no personales son tres formas que no tienen manera, usted no tiene manera de saber quién hizo la acción.
Por eso se llaman no personales, porque no tiene la persona. Y son el infinitivo, el participio y el gerundio. Acuérdese, los verbos que tienen estas acciones que yo puedo identificar la persona son verbos personales. Los verbos no personales, yo no puedo saber la persona que hace la acción. Por ejemplo, si yo digo amar, ¿quién es el que ama? Yo tendría que ponerle una partícula que me indique la persona para hacerlo personal y sería amaste. ¿A quién yo me dirijo aquí? ¿Quién es el que hace la acción? Pues tú amaste. Pero la palabra amar no tiene esa persona. Así que cuando yo uso partículas para saber y para colocar allí la persona que hace la acción, además de otras informaciones, yo estoy formando verbos conjugados. Los verbos conjugados son los verbos que tienen información. Y la persona es una información. Amar no me da información alguna. Ni de persona ni de ninguna otra información. La otra manera y otra forma es el participio. El participio es bien sencillo de identificar, que son los verbos que terminan en ado o en ido. Si yo uso este verbo y quiero saber el participio de amor, sería amado. Y para otro verbo, comido. Así que esos son dos ejemplos de lo que sería un participio, uno terminando con ado y otro con ido. Comido, no sé quién es que hace la acción, es una forma no personal, no da información, no es un verbo conjugado. Así que estos verbos no son verbos conjugados. Si le hablo del gerundio, el gerundio es el verbo que termina en ando o en yendo. He utilizado el verbo amar, he utilizado el verbo comer. El participio de amar es amado. ¿Cuál sería el gerundio? Amando. El participio de comer es comido. ¿Cuál sería el gerundio? Comiendo. Así que es bien fácil identificar el infinitivo, el participio y el gerundio. Ya sabemos que son verbos que no tienen la información de persona, no son verbos conjugados. El infinitivo, por su parte, tiene tres formas. El infinitivo termina con ar, con er o con ir. ¿Qué es el infinitivo? La terminación ar, er, ir. ¿Qué es el participio? La terminación ado o ido. ¿Y qué es el gerundio? Ando o yendo. Estas tres formas tienen una razón de ser y se usan dentro de otras construcciones verbales. Y una de las más importantes, de la más que yo le doy énfasis, es el infinitivo, porque el infinitivo sería como el nombre del verbo. Y les voy a explicar por qué. Si yo le doy a usted un verbo como el verbo bebiste, yo lo observo, inmediatamente yo sé que ese verbo está conjugado, que no es
ni en infinitivo, ni participio, ni gerundio. Porque los infinitivos, participio y gerundio tienen una terminación que ya nosotros vimos. Así que este verbo está conjugado. ¿Quién fue que bebió? Ya yo sé que la persona es tú. Cuando yo le doy el verbo y le digo, dígame de qué verbo proviene el verbo bebiste, usted me dice, el verbo bebiste viene del verbo beber. Si yo le digo, dígame de qué verbo proviene el verbo caminará, usted me tiene que decir que viene del verbo caminar. Si yo le digo, dígame de qué verbo viene el verbo sufrió, pues viene del verbo sufrir, ¿verdad? Cuando yo le hago esa pregunta, esto que está aquí, las respuestas son los infinitivos, que terminan en er y en ar o en ir. Así que, por eso yo llamo que esto es como el nombre del verbo, porque es el verbo original. Cuando el verbo no se presenta ni en ar, ni en er, ni en ir, el verbo está conjugado y tiene muchas terminaciones distintas. Pero el verbo infinitivo siempre va a terminar en ar, er o ir. De este grupo de verbos, yo puedo identificar cuáles son los personales y los no personales. Por ejemplo, el verbo soñó, yo sé que es un verbo personal porque puedo identificar la persona, que es él, soñó. Así que es un verbo conjugado, es una forma personal. Estudiaste, tú estudiaste, es un verbo conjugado también. Caminar, sencillo, termina en ar, es un infinitivo. Así que es una forma no personal, caminar. Comiendo, nosotros no hablamos como Tarzán que dice yo correr, yo comiendo esto. Nosotros no decimos de esa manera. Nosotros conjugamos los verbos, damos información. Este verbo no tiene información y termina en yendo. Así que comiendo es un gerundio. Salir termina en ir. Inmediatamente reconocemos que es un infinitivo. Y perdonando, que termina en ando, sabemos que es un gerundio. Si yo les digo a usted cuál es el participio de este verbo, pues el verbo perdonando viene del verbo perdonar. Yo sé que los participios son aquellos verbos que terminan en ado o en ido. El participio entonces es perdonado. Es bien fácil. Usted tiene que reconocer entonces las terminaciones. Si yo le digo cuál es el participio del verbo perdonar, usted me dice perdonado. Porque el participio, ya hemos visto que es aquel verbo que termina en ado o en ido. El verbo compuesto, que son aquellas dos palabras, se forman con una conjugación del verbo haber, o sea, un verbo que me da información con un verbo que no me da información. Ejemplo. Has participado. Has viene del verbo haber y me dan información
porque yo sé qué persona es la que hace la acción y sé que es tú, has. Participado es un verbo que acompaña a esta forma del verbo haber y es un participio porque termina en ado o en ido. Cuando yo encuentro este verbo, marco ambas palabras, eso es una forma verbal compuesta. Habrá querido. Forma del verbo haber, él o ella habrá querido, un participio. Desde este punto de vista, usted puede identificar fácilmente los tiempos compuestos al identificar una forma del verbo haber y observar la palabra que está al lado, ¿verdad? Y las frases, entonces, no comienzan con este verbo haber. Observe bien ese ejemplo. Voy a participar. No empieza con haber, no es un verbo compuesto. Participar, aquí es un infinitivo, no es un participio, así que las frases son esos, frases, son un grupo de palabras con una función determinada que en este momento es ser verbo, pero es el verbo completo. Usted no puede marcar me voy y dejar afuera a participar. Usted marca voy a participar, porque voy a participar es la frase verbal y es el verbo.